Buen día, jóvenes estudiantes. Bienvenido a una clase más de saneamiento ambiental para bachiller en ciencia. La semana pasada le estuve explicando acerca de la fauna nociva, que son los animales que nos ocasionan un problema y nos ocasiona en nuestros hogares plagas y que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad, que puede ser contagiosa o también puede ser mortal. Muchos de los seres vivos que nosotros tuvimos explicando la semana pasada, la mayoría nos producen cualquier tipo de enfermedad en el ser humano. Entonces, nosotros debemos tener el control de tener o sanear nuestros hogares para así no permitir que esta fauna nos, nos pueda provocar cualquier alteración en nuestra salud. Uno de los, una de las enfermedades eh, que más se ve o que más nos produce aquí en Panamá con respecto a ese, con lo que tienen que ver con los mosquitos, que nos transmiten el dengue y otros virus que nos producen daños al sistema respiratorio. Entonces, por eso es que debemos tener mucho cuidado en el momento que debemos sanear nuestros hogares para tratar de minimizar de que esta forma nociva nos pueda afectar la salud nuestra. En el día de hoy vamos a explicar el tema sobre la eliminación de excretas. Paso muy importante, cómo se debe hacer, porque sabemos de que no podemos tirar o excretar al aire libre porque nos producen cualquier tipo de contaminación ambiental en alrededor de nuestros hogares, nuestras casas. Entonces debemos saber de cómo debemos eliminar esa excreta, sabiendo de que hay áreas en Panamá todavía que hay hogares que no cuentan con un baño higiénico y no cuentan con alguna letrina, y esto puede afectar la salud de las personas. Los desechos humanos, los excrementos y orina representan un riesgo para la salud. Si no se dispone sanitariamente, en ellos se encuentra un gran número de microorganismos transmisores de enfermedades. Las personas piensan que, bueno, no estamos ajenos de que podemos sufrir cualquier accidente, y eso es cierto. Usted puede andar en una expedición o puede andar eh, en una gira y usted le comió algo, le hizo daño y su sistema digestivo se vio afectado por lo que comió. Entonces, el instinto me dice a mí que tengo que ir a hacer las necesidades. Pero son accidentes que ocurren en un momento dado. Usted pueda llegar a pasar. Y entonces usted no dispone en ese momento de un baño higiénico, de un baño donde pueda hacer sus necesidades. Usted la hace al aire libre. Lamentablemente usted la puede hacer porque fue un accidente que a usted le ocurrió. Pero eso no significa de que la eliminación de estos desechos, excrementos y orinas, lo puedan hacer al aire libre, en un río, un lago, porque esto representa un riesgo para la salud de las personas. Si consumimos esa agua, imagínese usted, esa agua puede afectar la salud de muchas personas. Por eso hay que disponer de estos desechos de una forma sanitaria. No podemos disponer de estos desechos al aire libre porque puede provocar cualquier tipo de contaminación y la que se ve afectada el ser humano. Detengámonos un poquito viendo esta imagen que tiene aquí en pantalla, en donde la persona parece que va a hacer necesidades, pero hay una valla que le dice detengamos el cólera y le ponen esos signos como de prohibido, pues, de hacer necesidades en el río. En muchos países, como las personas no disponen de un sistema sanitario adecuado, muchas personas hacen sus necesidades en el río. Pero ¿qué va a pasar? La parte alta, las personas hacen sus necesidades y la parte baja van a utilizar esa agua del río y resulta que viene lo que se llama la epidemia del cólera. El cólera es un vibrio, el virus se llama el Vibrio cholerae, que produce diarrea
sanguinolenta y las personas mueren, producto de la enfermedad. ¿Por qué se da eso? Por consumir agua contaminada con excremento humano. Entonces, muchos países no disponen de esto y las personas pueden sufrir entonces los embates de esta enfermedad. Y esta enfermedad, al final, si no se controla, las personas mueren. En el 2010 hubo un terremoto en Haití. Como Haití es uno de los países más pobres del mundo y uno de los países más pobres de América, creo que es el más pobre de América, ellos no tienen una disposición de sus desechos de una forma adecuada. Encima sufrieron el embate de un terremoto y las personas quedaron al aire libre, en campañas. El gobierno no lo podía hacer frente a esa situación. Las personas perdieron sus casas y todo. Entonces, las personas vivían en la calle, vivían cerca de los ríos. ¿Y qué pasaba? Hacían sus necesidades al aire libre. Después del terremoto, 2 meses después, 3 meses después, vino una epidemia de cólera. Eso era algo que ya venía, que se iba a dar, porque las personas hacían sus necesidades al aire libre. Encima, el terremoto mató millones de personas y vino a matar, entonces, el Vibrio cholerae, la enfermedad de cólera vino a matar bastantes personas también. ¿Pero debido a qué? Debido a que no tenía una disposición de esos desechos humanos. Las personas venían y tomaban agua cruda de ese río y resulta que ahí la mayoría hacían sus necesidades y morían de la epidemia del cólera. Entonces, es un riesgo para la salud pública de las personas no disponer sanitariamente de los desechos humanos. Yo les traje a ustedes, si usted pasa un accidente, bueno, un accidente, pero usted no está disponiendo todo el tiempo de esa necesidad del aire libre. Resulta que usted por necesidad tuvo que hacer sus desechos, sus necesidades al aire libre en un lugar, porque lamentablemente en ese momento no contaban con baños higiénicos. Dentro de los excrementos, de los desechos humanos, hay muchos microorganismos, hay muchas bacterias, muchos virus que se pueden transmitir a las personas. Y estos microorganismos, algunos son letales, algunos producen algunas enfermedades, y esto genera en la salud de las personas un daño y que puede ser un daño irreversible. La insuficiencia y la falta de condiciones higiénicas de los medios de evacuación de heces infectadas provoca la contaminación del suelo y de las aguas. Esas condiciones son especialmente propicias para que ciertas especies de mosca pongan sus huevos, se críen, se alimenten en material no evacuado y transmitir infecciones. También atrae a los animales domésticos, roedores e insectos, los cuales propagan las heces y en ocasiones pueden ser causa de intolerables molestias. Por eso decía de que la fauna nociva que afecta a las casas, usted no sabe todos esos animales en dónde van a parar, en dónde se pararon, dónde comieron. Usted no sabe porque ellos vienen de la basura, se alimentan de material orgánico a la basura. Y en ese caso, si hay excremento, imagínese usted esa mosca que paró un excremento y va a parar a su comida, ¿qué va a pasar ahí? Le va a contaminar esos alimentos y al final usted va a padecer por algún tipo de bacteria que esa mosca transmitió en sus patas. Entonces, es importante las condiciones higiénicas de la evacuación de las heces, porque las heces son desechos y al final desechos y hay bacterias, virus que pueden provocarle alguna enfermedad al ser humano. Entonces, por eso tiene que disponer de una forma higiénica de donde usted vaya a depositar esos desechos. No solamente usted va a ser contaminado por esos animales o esos roedores o esas fauna nociva, también el suelo se contamina, también el agua se contamina y eso puede producir unas condiciones que no son propicias para el ser humano y que puede hacer que te transmite ciertas infecciones. Entonces, le repito, no es adecuado que las personas tengan que hacer sus necesidades fisiológicas, en este caso, los desechos, excremento de agua y orina, de una forma como la que usted ve en la pantalla. Porque usted está
contaminando el área en donde usted siempre se va a manejar. Vamos a ver el siguiente video. Presten atención a este video. A mí me gustó ese video. Yo lo busqué en YouTube hasta que lo encontré. Y entonces copié el link para que ustedes, yo me imagino que ustedes lo han visto, pero es importante o que ustedes observen y escuchen el video detalladamente, porque es importante tener, dice que la historia de cólera, le decía que la cólera, vuelvo y repito, lo que no estuvieron al principio, es una enfermedad que se transmite por tomar agua contaminada. El microorganismo se llama Vibrio cholerae, por eso le llaman cólera. Vibrio cholerae es la especie que produce enfermedad en el ser humano, y eso es debido a tomar agua contaminada. Y eso entonces, ahí hay un video que yo lo busqué en internet, en YouTube, y ahí se lo voy a compartir a ustedes para que ustedes escuchen y vean el video detalladamente. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. Una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida. Y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Cogí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Sí volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después.
Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Tu pueblo también puede ponerse a salvo. Ahí decían de los bichos, no son bichos, son microorganismos, para ser más claro, son microorganismos que la bacteria se llama Vibrio cholerae, que transmite esta enfermedad y está presente en las heces humanas. Entonces, cuando no hay una buena disposición, entonces este microorganismo empieza a infectar a las personas cuando se consume agua contaminada. Entonces vieron la importancia en ese video, un extracto solamente de 3-4 minutos, le explica detalladamente cómo nosotros como ser humano, cuando no tenemos las medidas higiénicas, qué pueda pasar a las personas. Entonces, es importante conocer cómo vamos a eliminar esos desechos, porque al final los que van a afectar, vamos a salir nosotros mismos, nos vamos a afectar. La salud nuestra va a quedar comprometida por un microorganismo que nos infecta. Los seres humanos, de repente conocen, todos los seres humanos conocen que en una otra forma las heces nos pueden provocar, no a debida medida sanitaria, nos pueden provocar cualquier tipo de contaminación en cualquiera de sus formas, ya sea contaminación suelo, agua, alimentos, y por eso es importante tener esas medidas necesarias para poder nosotros consumir alimentos sanos, tomar agua potable y también tener una buena disposición, eliminación de las excretas. Les decía que la insuficiencia de los sistemas de evacuación de excreta está ligada frecuentemente con la falta de suministro de agua adecuado y de otros medios de saneamiento. Por lo general, tiene que ver con el nivel bajo, con el bajo nivel económico de la población rural. Por eso le decía que no todas las personas tenemos acceso a esas condiciones sanitarias de saneamiento porque no tenemos un nivel económico alto. Por lo general, las barriadas, condominios, las poblaciones que viven en la ciudad están conectadas a través de una red de tubería que esos van a parar a la gran planta de tratamiento de aguas residuales. Ahí no hay problema. ¿Qué pasa con las personas de la área rural? Hay que hacer un baño higiénico, un gran tanque séptico en donde usted utiliza ese baño higiénico y eso se van a depositar en un tanque séptico y ahí se va a depositar todos esos desechos. Claro, usted necesita el agua para poder entonces desechar todos esos excretas. Ahora, si las personas no tienen un recurso o económico que pueda hacerle frente a un tanque séptico con baño higiénico dentro de su casa, lo mínimo que se pide es que las personas tengan letrinas. Pero esas letrinas deben estar totalmente saneadas, deben estar limpias, se debe limpiar, lavar, se deben tirar, se le debe poner algún químico que neutralice los malos olores de esa letrina, para poder entonces tener las condiciones adecuadas de saneamiento en ese hogar. Entonces, eso, para todo hay una solución. Entonces, eso no cuesta mucho, porque lo que cavan ahí, cavan un hueco, le ponen una taza ahí, que no, ¿cuánto puede costar eso? Y ponerle un techo para que no se mojen y que quede limpio y mantenerle simplemente así limpio. Todavía, en las áreas comarcales, en áreas de difícil acceso, las personas todavía hacen sus necesidades al aire libre, las necesidades fisiológicas. Y eso, al final, los que van a padecer
los embates de esas contaminaciones son ellos mismos. Porque no sé si es que no tengan recursos para poner lo mínimo en una letrina o es que no lo quieran hacer. Entonces, por eso es importante tener esa educación ambiental a todas esas personas que lo que están haciendo es afectándose ellos mismos. Miren, yo he ido a lugares aquí en Panamá, voy a explicarle un poco detallado porque tiene que ver con esto. Lugares en Panamá, Cunayala, Isla Colón, y me he dado cuenta que las personas tienen las letrinas conectadas al mar, los que viven cerca al lado de las playas. Y resulta que todas esas, eh, todas esas excretas van a parar al mar. Entonces estamos contaminando en nuestras costas. Y yo eso lo he visto en muchos lugares y usted ha visitado que me he encontrado que yo llego a una embarcación y resulta que lo primero que veo es papel higiénico por encima y del agua está azulita y veo toda esa disposición. Eso es un mal aspecto para una población o para ese lugar. Entonces debemos tener esas buenas condiciones para poder hacerle frente a eso. El río Chucunaque en Darién dice que uno de los ríos también está totalmente contaminado o está parcialmente, no totalmente, parcialmente contaminado porque allá las personas de la comarca hacen sus necesidades en el río. Entonces ellos mismos se están afectando sabiendo que eso produce o puede alterar la salud de todos los habitantes que viven a expensas de los ríos. Si estábamos hablando hace un rato de que solamente tenemos el 1% de agua dulce a nivel mundial y que Panamá, bueno, Panamá tiene ríos, pero estamos contaminando los ríos. Entonces no veo una manera, una forma de cómo nosotros podemos analizar y que las personas vean el punto de vista de que esas situaciones van a provocar en un momento dado. Tienes el micrófono, ¿quién tiene el micrófono abierto? Lo lamento. Guillermo, tienes el micrófono activado. Bien, entonces, por eso que es importante que nosotros tengamos esa educación ambiental y poder hacerle entender a las personas que lo que si están haciendo está mal, lo están haciendo. Igual me ha tocado a mí decirle a la persona, oye, mira, eso está totalmente mal y tú mismo estás afectando tu salud. Entonces son cosas que, y eso lo vemos en Panamá, imagínense en otros países, los países más pobres, como Haití, los países de África, ¿cómo serán? ¿Cómo serán esos sistemas de eliminación de esos excretas donde ellos no tienen ni agua potable, acceso al agua potable? Peor todavía. Así que, pero nosotros tenemos la dicha de que tenemos agua potable, tenemos acceso a condiciones necesarias, el gobierno a veces nos da subsidios, entonces aprovechemos eso y tratemos de ver la manera de cómo tener las condiciones adecuadas ambientales en nuestros hogares. Las enfermedades que se producen por tomar agua contaminada tenemos el cólera, la fiebre tifoidea, la paratífica, la disentería, las diarreas infantiles, las anquilostomiasis, la ascaridiasis y otras infecciones intestinales e infestaciones parasitarias análogas. Cuando todos estos son parásitos. La ascaridiasis es un parásito, es la Ascaris lumbricoides, es la especie de lombriz que tienen muchos de los niños en sus intestinos. Y no para decir un pocotón de especies que me lo sé, de las ancilostomas, los nemátodos, parásitos, esto todo es un número de parásitos, las yardias, amebas, todos esos parásitos producen enfermedades intestinales y graves. ¿Por qué? Por consumir alimentos y agua contaminada. Esas enfermedades causan estragos entre los lactantes porque la mayoría son los niños cuya inmunidad es escasa y cuyo vigor no es con frecuencia suficiente para hacer frente a la infección una vez que esté consolidada. Por eso que es importante a la población darle a entender todas esas medidas que debemos tener en los hogares. Me ha tocado ver
en situaciones, en lugares apartados, donde las condiciones no son las adecuadas, los niños que tienen la barriga grande, ya de una vez eso es una observación de que tengamos que ese niño tenga parásitos. Y una vez hicimos un estudio, unos niños por Coclé, resulta que ese niño tenía 5 o 10 especies de parásitos dentro de su estómago o de su intestino. Imagínense 10 parásitos, 10 especies diferentes de parásitos. Tenía yardia, tenía de todas las especies estas de lombrices. Imagínate, pobre niño. Entonces, por eso es importante tener las medidas necesarias dentro de los hogares. La experiencia adquirida en todos los países del mundo demuestra que los programas de saneamiento rural, uno de cuyos elementos esenciales es la evacuación higiénica discreta, no pueden llevarse a cabo con éxito sin la participación de la comunidad local. El gobierno por lo menos el gobierno pasado montó un sistema, un programa que se llamaba, creo, Cero Letrina, no me acuerdo. Entonces, pero no llegó a concretarse en su totalidad. Entonces las personas todavía siguen teniendo letrina. Cuando en un país como el nuestro, que es un país que tiene recursos suficientes y supuestamente tenemos un índice de calidad de vida por encima envidiable para otros países, todavía hay personas que no tengan acceso al agua potable, personas que tengan letrinas y personas que aún así no tienen ni letrina, donde no deberían existir. Entonces, tenemos la participación de la comunidad, los gobiernos locales deben hacerle frente a las situaciones que están en nuestras comunidades. Entonces, es allí donde hay que actuar. Para disponer de los desechos en forma sanitaria existen diversas alternativas. Entonces, la alternativa ya se las dije. El excusado conectado al drenaje, la fosa séptica y por último la letrina sanitaria. Pero esa letrina sanitaria debe estar en condiciones óptimas y tenerla bien, eh, eh, bien saneada, porque eso va a ser un foco de infección. Las personas tienen que entender que esa letrina debe lavarla por lo menos un día de por medio para poder que se mantengan las condiciones óptimas. Si en la comunidad no existe drenaje, como les dije hace un rato, y no son comunes las fosas sépticas porque no tengo recursos, es muy costosos, entonces si la evacuación se efectúa a ras de la tierra, es recomendable esto. Lo que le dije hace un rato sobre las letrinas, que hacen un hueco bajo tierra, que ahí se deposita. Disponer de un sitio fuera de casa exclusivo para el depósito de excremento de orina para toda la familia. Se debe cuidar que todos los miembros, incluidos los niños, usen este lugar. Si ser posible, construir un lugar destinado a la excreta en un hoyo lo suficientemente profundo para esta función donde no tengan acceso los animales domésticos. Es allí donde debemos hacer esa educación. Tampoco no podemos hacer fosas sépticas cerca de los ríos, cerca de las quebradas, tiene que estar lejos, porque igual esa agua por abajo se va a filtrar y entonces se va a contaminar el río y las quebradas. Tiene que estar lejos de algún acuífero para poder que esos acuíferos no se contaminen con esos desechos humanos. El drenaje es la alternativa más común en localidades muy pobladas. La fosa séptica es un método seguro para la disposición sanitaria discreta. Son 3 partes importantes para su adecuado funcionamiento. Por eso le decía que, bueno, que si no tenemos las condiciones adecuadas económicamente para hacerle frente a una fosa séptica con baño higiénico, entonces hagamos eso, que las personas tengan a su disposición, tengan letrina por cada familia. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ninguno. No, Entonces vamos profesor. a explicar el taller número 7 acerca del tema. Es que van a explicar si las letrinas contaminan al ambiente, si lo hacen o no, de su punto de vista. Las letrinas, no las fosas sépticas, son dos cosas diferentes. Letrina es una, fosa séptica es otra. Escoja 5 parásitos intestinales que afectan al ser humano. Haga una breve explicación de cada uno de ellos e ilustre. Son los parásitos intestinales que producen enfermedades intestinales en el sistema digestivo. Solamente eso. No me pongan un parásito que no tenga nada que ver con infecciones intestinales. Y van a hacer una breve explicación y van a ilustrar cada uno de ellos. Bueno, como no hay preguntas, entonces nos vemos, si Dios nos permite, ahora sí, el próximo sábado, porque ya yo creo que ya 2 veces les vengo, les estoy diciendo lo mismo. Entonces nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Que pasen un feliz fin de semana.